Hoy quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 al 24. Y después vamos a regresar al versículo 18 del mismo capítulo. No sé, me parece que lo van a proyectar, pero bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Desde ya sabemos que tu palabra no la vamos a bendecir, ya está bendecida, Señor, porque como dice Isaías, que tu palabra hará aquello por lo cual tú la has hablado. Señor, yo te pido que esta palabra, al ser hablada, al ser transmitida, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y pueda hacer una transformación, pueda lograr el efecto por lo cual tú, Señor, la hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Versículo 22 de Primera de Corintios capítulo 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Diga esto juntamente conmigo: nosotros, los que se salvan, los que creemos en Cristo Jesús, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y esta palabra poder es la misma palabra que se traduce dunamis, que significa poder milagroso, poder sanador, poder que restaura, poder que transforma. De hecho, es la misma palabra que se traduce en Hechos capítulo 1, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén sin antes haber recibido el Espíritu Santo, y recibiréis dunamis, o recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito, esta palabra poder tiene que ver con la palabra milagrosa, la palabra que transforma, la palabra que cuando es recibida en el corazón de las personas tiene el poder de cambiar y de transformar a aquellos que la ponen en práctica y que la creen. Por eso en esta mañana yo quiero compartirle el tema: la cruz, poder de Dios. Repítalo conmigo: la cruz, poder de Dios. En los tiempos de Jesús, la cruz significaba o tenía significados diferentes dependiendo de la cultura o del pueblo en el cual la cruz se practicaba. Para los romanos, ellos usaban la muerte de cruz para los criminales y los detestables. Ellos primeramente los azotaban y en segundo lugar laceraban sus cuerpos y los obligaban a llevar a la cruz hasta el lugar donde tenían que ser sacrificados. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por los romanos, las autoridades romanas, porque ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que controlaban en ese tiempo el entorno de aquella región. Para ellos de hecho, el matar a alguien, a sacrificar a alguien en la cruz era un símbolo de victoria. Para los judíos la cruz era un escándalo, era una ofensa, ya que ellos esperaban que Jesús fuese un Mesías político y que los libertara de la opresión romana. La crucifixión era lo último que ellos esperaban de aquel que fuese su Salvador, su libertador. Y no solamente por esto, sino que ellos sabían, de acuerdo a la ley en Deuteronomios, les hablaba y les indicaba que aquellos que eran crucificados en la cruz eran malditos. Entonces su Salvador no podría ser una persona que a la misma vez Dios estaría maldiciendo.
o que de repente fuese una persona que estaba siendo sacrificada en la cruz porque fuera una persona maldita, pero detrás de eso había un mensaje, había una razón y había un propósito. Pero para los griegos la cruz era necedad o era una tontería, porque ¿cómo puede ser para ellos el Hijo de Dios, un judío que fue crucificado y condenado por las autoridades romanas como el más criminal de toda la historia? Ya que para ellos los dioses eran personas de poder, eran personas de dominio y a la vez eran arrogantes y orgullosos. Recuerde que los griegos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses, entonces sus dioses tenían que ser una especie de poder, de héroe, alguien que vendría a rescatarlos. Entonces no podían concebir que Cristo fuese crucificado y muerto de tal manera y que al final de cuentas fuera un salvador. No era una lógica para ellos, no cabía en su conocimiento, ya que también hablando de conocimiento, ellos creían que el significado de la vida se encontraba en la filosofía, se encontraba en el conocimiento. Entonces para ellos esta realidad de ver a un hombre que decían ser Dios crucificado chocaba precisamente con sus filosofías y también con sus religiones. No podía uno que se llamaba Salvador y ser Dios a la vez y ser crucificado. Alguien que ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo iban a poner su confianza y su esperanza en alguien que no se pudo salvar? Pero obviamente nosotros que conocemos la historia y conocemos el evangelio, sabemos que todo esto era parte de un plan, parte de un propósito, para que a través de la sabiduría de Dios, que para ellos era locura, era tontería, salvar a aquellos que estaban cautivos por la muerte y por el pecado. ¿Cómo era posible que Dios usara estas cosas para poder salvar a la humanidad? Pero es que es aquí donde entra precisamente el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que no puede ser comparada con la de el ser humano. El ser humano analiza, el ser humano critica, el ser humano busca respuestas a través del conocimiento, religiones y muchas otras cosas para ser salvo. Pero Jesús lo hizo posible a través de la cruz. Y lo que me encanta, el versículo que leímos al final, el versículo 18, que para los que creen, ¿sí? La cruz puede significar para los romanos una cosa, para los griegos otra, para los judíos otra, pero para nosotros, diga juntamente conmigo, para nosotros, los que creemos, como dice la palabra de Dios, es poder de Dios, es dunamis, es poder milagroso para sanar, para cambiar, para transformar. Por eso muchos de nosotros hoy estamos aquí sentados, porque hemos sido tocados por el dunamis de Dios. El poder de Dios ha tocado nuestras vidas y nunca más hemos vuelto a ser los mismos. Por eso la cruz es poder. Diga juntamente conmigo, la cruz es poder. Pero no me estoy refiriendo a una cruz de amuleto de buena suerte. No me estoy refiriendo a algo que nosotros veneramos y adoramos como metal o como madera. No, me estoy refiriendo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través o por medio de la cruz. Porque es cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, es la que nos salva, es la que nos libera, es la que nos transforma, es lo que hace posible que nosotros hoy podamos estar aquí en paz, descansando de una preciosa salvación. Entonces quiero hablarle de 6 cosas en el tiempo que me quede, del poder de la cruz en nuestras vidas y cómo se manifiesta. En primer lugar, la cruz nos redime de todo
pecado. Nosotros sabemos que por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario un sacrificio, era necesario que hubiese muerte para que entonces nosotros pudiéramos experimentar la vida. Entonces la palabra redimir significa comprar de nuevo, pagar un precio o regresar a una persona a su dueño original. En el Edén, Adán nos vendió a Satanás. Más bien en el Edén, Adán nos entregó completamente en manos de Satanás, la serpiente antigua, y de ahí en adelante el hombre ha nacido en pecado. De ahí en adelante el hombre ha sido contaminado, afectado por el pecado, y por lo consiguiente los achaques, enfermedades y todo lo demás viene en consecuencia del pecado. Cuando Cristo Jesús en Gálatas capítulo 4 versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, identificado con nosotros, con nuestra naturaleza, pero también nacido bajo la ley, ya que a través de la ley había ciertas consecuencias de que si uno no la cumplía, entonces te caía. Mira, me salió de verso sin esfuerzo. Entonces, si no cumplías la ley, te caía. Te caía la maldición, te caía el pecado, te caía la destrucción y muchas otras cosas que por la ley no podía ser posible cumplirlas. Dice, para que entonces redimiese, hablando de Jesús, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Nosotros perdimos el privilegio no solamente de la relación en el Edén, sino la ventaja o la bendición de ser hechos hijos de Dios. Pues en la cruz del Calvario Jesucristo nos redime, nos compra una vez más. Y qué manera de comprarnos, qué manera de comprarnos. Porque como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, cuando está hablando acerca de Jesús, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, o siendo la misma esencia de Dios, no se aferró a tal cosa, sino que se humilló hasta la muerte. Y yo me imagino al apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta, cuando llega a ese punto, se humilló hasta la muerte. Hace una pausa y quizá inclinando su cabeza, él dice: no de cualquier muerte, muerte de cruz. Porque Pablo era judío de nacimiento, conocía muy bien la ley romana, pero también él era griego. Entonces él conocía los simbolismos, el significado de la cruz. Y yo me imagino en realidad él haciendo esta pausa, diciendo: muerte y muerte de cruz. Amén. Porque como dice Juan capítulo 1, el versículo 36, cuando Juan el evangelista, cuando Juan el Bautista, porque Juan el evangelista es el otro discípulo, pero cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, ve a Jesús venir, ve a Jesús acercarse hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de una persona, de todo el mundo. He aquí la persona que ha venido para redimirnos, para comprarnos de nuevo, para hacer de nosotros criaturas nuevas, para regresarnos una vez más a la calidad de hijos
de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese sacrificio perfecto? Porque la cruz no solamente nos redime, pero la cruz también nos libera de la maldición, de la pobreza y de la limitación. Usted se recuerda que en la ley, precisamente los judíos no podían concebir que su héroe, que su Dios, que su Mesías tenía que ser crucificado. ¿Por qué? Porque para ellos la crucifixión era señal de maldición. Pero aquí está la razón primordial por la cual Jesús tenía que morir en la cruz. Gálatas capítulo 3 versículo 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Y una vez más, redimir es comprar, volver a la persona al estado original. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a todos nosotros, a fin de que por la fe ¿en quién? Por la fe en Cristo Jesús, nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que también dice que la bendición de Abraham. Nosotros sabemos que a través del pecado vino también la muerte, vino la pobreza de todo tipo de aspectos: pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza económica. Pero ya Dios le había prometido a Abraham que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Entonces, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios nos restaura a esa bendición, a ese anhelo que Jesús o que Dios tuvo desde el principio, de que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Por eso usted está hoy aquí, no solamente como una persona salva, sino también como una persona bendecida. Y no solamente me refiero a lo material, pero si hablásemos de lo material, nosotros podemos poner como ejemplo la nación de los Estados Unidos. Como ella, quizá ninguna en la tierra, a través de los años ha sido una nación bendecida. ¿Por qué una nación bendecida? Porque esta nación fue fundada bajo los principios de Dios. Porque esta nación fue colonizada por gente que amaba a Dios, cuyo deseo y anhelo era que precisamente esta tierra se convirtiera en una tierra de bendición, en una tierra de paz. Y tú y yo hoy somos bendecidos precisamente porque esta nación fue establecida bajo esos principios. Ve a otras naciones que no tienen la fe como principio y cómo les está yendo. Entonces a veces decimos: no, pero es que eso de la bendición y todo, querramos o no reconocerlo, entenderlo, somos bendecidos, amén. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, amén. Por eso Dios nos trajo de nuestros países, de diferentes lugares, y hoy estamos disfrutando de esa bendición. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos redimió de la pobreza y la limitación. Punto 3, la cruz también nos reconcilia con Dios. Reconciliar es hacer la paz en ambos partidos, es restaurar la amistad. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Cristo Jesús a través de la cruz. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por medio de qué? Por la muerte de su Hijo. Entonces Jesús, a través de un extremo, agarra la mano de Dios, a través de un extremo de uno de los maderos de la cruz, toma la mano de Dios y la extiende
hacia nosotros, haciendo un camino en la brecha que nos dividía entre Dios y nosotros, y establecido en la cruz, afirmado en la cruz, nos lleva a una nueva relación con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos de Cristo. Somos amigos de Jesús. Por eso a sus discípulos en una ocasión antes de partir dice: ahora ya no los llamaré mis discípulos, ahora los llamaré amigos. Amigos, cumpliendo una vez más esta profecía que a través de su muerte y de su resurrección Él reconciliase a la humanidad, trayéndola una vez más a ese estado de amistad. Mire lo que dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo Jesús. Por eso Jesús es el Emmanuel. Era el Emmanuel, era Dios con nosotros. La gente cuando miraba a Cristo miraba a Dios. Dios caminaba, Dios se hizo hombre, Dios se sacrificó, reconciliando a los hombres consigo al mundo, o reconciliando al mundo a Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Que esta mañana tú puedas estar en este día, en este lugar aquí sentado, y que Dios no te esté contando tus pecados que hiciste el mes pasado, la semana pasada, el día de ayer. Eso es que dice, no nos toma en cuenta. Él no está: híjole, la verdad, como la regaste ayer, hijo, qué bárbaro. Oye, ese pensamiento, esa actitud, esa acción, eso que hiciste. No, Dios no está contándonos nuestros pecados. Ahora Dios está precisamente queriendo anhelar vivir en ese, gracias mi amor, en ese nivel de reconciliación. 4, dije que 6 y voy volando. 4, la cruz nos hace victoriosos. No solamente victoriosos sobre Satanás y su reino, sino victoriosos también de todas las cosas que nos achacan a los seres humanos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesús en la cruz despojó todo el poder del diablo, todo el poder de Satanás, todo el poder que él tenía sobre nuestras vidas. Por eso en Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte, por medio de la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio, gracias querido, el que tenía el poder, el que tenía la autoridad sobre nosotros. Cristo Jesús, a través de su muerte, le quitó todo el poder, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues en cuanto Él mismo padeció en la cruz, siendo tentado también, pudiendo haber bajado de la cruz, pudiendo haberse salvado a Él mismo, no lo hizo para redimirnos y para que entendamos que es poderoso para socorrer, o sea, para acudir a la ayuda a todos aquellos que son tentados. O sea, que no solamente nos asegura el poder, nos asegura la autoridad, nos asegura la victoria, pero si el día de mañana yo soy tentado, tengo que tener en mente, claro, en mi vida y en mi corazón, que Jesús siempre va a estar ahí para que yo me acerque a Él. Que en Jesús está el poder para yo venir
y ser fortalecido, no importando lo que pueda estar pasando, ya sea enfermedad, ya sea situación económica o lo que sea que sientas tentado de pronto a renegar, a regresar. Cristo ya te dio la victoria. Mediante su muerte y resurrección, Cristo despojó a los poderes de las tinieblas, a los principados y a las potestades, descendiendo hasta el mismo infierno y retomando una vez más el dominio y el gobierno que Adán había cedido al enemigo a través del pecado. Fíjese que es algo bien interesante lo que yo le voy a decir. En el Antiguo Testamento era necesario un sacrificio, la muerte de un cordero, y ese cordero era sacrificado, era puesto en el altar. Y entonces lo que tocaba el corazón de Dios no solamente era el acto del sacrificio, sino aquel humo que subía. Literalmente dice la palabra de Dios que tenía la capacidad de llegar a la presencia de Dios. El perfume agradable del que cantábamos en esta mañana es precisamente el símbolo de ese humo que subía hasta la misma presencia de Dios. Y cuando llegaba a la misma presencia de Dios, aquel humo del sacrificio, Dios desataba un poder hacia la raza humana. Y ese poder llevaba como fin redimir, perdonar a aquellos que estaban haciendo ese sacrificio, no tomándoles ya en cuenta sus pecados. Por eso lo que le voy a decir, quiero que se lo lleve bien grabado en su corazón. Cuando Jesús desciende al mismo infierno, dice que el día de la resurrección, cuando las mujeres van a la tumba para ungir el cuerpo de su maestro y se dan cuenta que él ya no está, ha resucitado. Pero no solamente resucitó, pero se le aparece a María. Y María, obviamente, con aquel anhelo, con aquel deseo de tocar, de abrazar una vez más a su maestro, ella se acerca y lo quiere abrazar y lo quiere tocar y le dice: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Wow. ¿Por qué? Porque el espíritu o el sacrificio de la persona santa para poder redimir el pecado tenía que ser primeramente aceptado por nuestro Padre Celestial. Por eso cuando le dijo: no me toques, porque tengo que ir primero. ¿Sabe cuál es mi convicción? Y aunque no lo explica mucho la palabra de Dios, que en su muerte él bajó hasta el mismo infierno. Tomó el poder, tomó la autoridad, tomó las llaves que Satanás tenía sobre la raza humana. Y en el tercer día él resucita con poder de entre los muertos. Pero antes de eso, de manifestarse a sus 12 y a los que habían creído con él, tenía que ir al cielo, llevar el sacrificio, levantar ese aroma que hacía que reconciliara, que perdonara, que justificara, que hiciera todo el poder de la redención, para después entonces descender. Por eso Cristo Jesús, a través de ese acto de sacrificio, nos compró, nos perdonó, nos redimió, nos liberó de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de todo lo que el ser humano pueda experimentar en esta tierra, porque Él entró y se sentó a la diestra del Padre. Pero obviamente Él tenía que regresar solamente para dejarles saber que había resucitado. Y entonces sí, a los incrédulos les dice: tóquenme, porque tóquenme.
porque entonces a través del toque no solamente comprobarían, sino que una vez más le reconocerían y traería libertad a aquellos hombres temerosos y se convirtieron en hombres que cambiaron, que trastornaron el mundo. La victoria de Cristo es su victoria. Dígalo conmigo: la victoria de Cristo es mi victoria. Amén. El quinto, la cruz nos sana de toda enfermedad. ¿Sí? Y no solamente enfermedades físicas, sino mentales, emocionales. Por eso no sé cuál sea tu condición, tu situación, hay esperanza para ti. Hoy escuchábamos un testimonio del poder sanador de Dios. La semana pasada escuchábamos el testimonio de la sobrina de Chelita, que había estado padeciendo de cáncer. De hecho, yo le llamé esta semana: Chela, por favor. O sea, no como incrédulo, ¿no? Porque a veces: ¿cómo sigue tu sobrina? ¿Cómo está? Dice: no, pastor, ella está bien. Acabó de ir a un examen médico. Los médicos le dicen que ella está libre de cáncer, que ella está sana. Y sabe, lo interesante es que ella estaba este domingo y ella tomó esa palabra de sanidad de Isaías 53 y fue y se la llevó a su casa, la leyó y le dijo: ¿crees en esta palabra? Que Él muerto o que Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas tú fuiste sanado, le dice a ella. Y dice que ella la creyó ese domingo. Al día siguiente va y se hace exámenes y le dicen los doctores: no sabemos qué ha pasado. El cáncer se ha desaparecido. El cáncer ya no está en tu cuerpo. Y yo sé que ella va a venir un día de estos para testificar de lo que Cristo ha hecho en ella. Y Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que a Él vea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente hay vida eterna, hay salvación, pero no se pierda. Hay muchas cosas que nos pierden, hay muchas cosas que nos alejan de Dios, que nos extravían del propósito de Dios. Pero cuando miramos a aquel que fue clavado, aquel que fue crucificado, y ponemos nuestra confianza en Él, en ese sacrificio perfecto, somos sanados, somos restaurados. ¿Sabía usted que, bueno, y usted conoce la palabra, pero Juan estaba haciendo referencia a aquel pasaje cuando, por causa de la rebelión, de la queja del pueblo en el Antiguo Testamento, ellos de repente llegan a un lugar donde había muchas serpientes y comienzan a ser mordidos. No solamente algunos fueron enfermados del veneno, pero muchos también murieron. Entonces ellos comienzan a clamar y decir: por favor, ya no queremos seguir muriendo. Y entonces Dios le dice a Moisés: hazte una estatua de bronce y ponla en un lugar alto para que la vean, para que todo aquel que vea esa estatua viva para siempre. Y dicho y hecho, la gente de pronto decía: no quiero ver. No era lo que ellos esperaban, pero era lo que les sanaba. Los griegos no eran lo que ellos esperaban, pero era lo que al final de cuentas los sana, los libera y los perdona. Los judíos no era lo que ellos esperaban, pero es aquello lo que precisamente los restaura y los reconcilia una vez más a Dios. Quizá la muerte de Jesucristo no es lo que nosotros esperamos, o quizá no hemos depositado toda nuestra fe y nuestra confianza en alguien que murió en la cruz, porque todavía tenemos esa idea de que tiene que ser alguien diferente. Yo quiero decirte: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo hecho hombre.
y sabiduría de Dios para avergonzar a la sabiduría de este mundo. Cristo nos redimió entonces. Cristo nos salvó, nos sanó de toda enfermedad, y por último, la cruz nos da la salvación y la vida eterna. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo creo que ha sido uno de los eventos más extraordinarios de toda la historia, porque la resurrección es la única prueba de esperanza y de fe que tenemos, que así como nuestro Señor y Salvador resucitó, un día también nosotros resucitaremos en gloria. Amén. Porque nadie de los religiosos, de los filósofos, nadie hasta este mundo ha hecho lo que Jesucristo hizo. Nadie ha cumplido lo que Jesucristo cumplió a través de la palabra, pero nadie ha resucitado como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por eso es mejor poner nuestra confianza en una persona que sí murió porque tenía que hacer así, pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y esa palabra interceder es que Él está en medio de Dios. La cruz aún todavía está vigente en el cielo, porque cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros directamente, nos ve a través de Cristo. Y a través de Cristo es el filtro espiritual a través del cual nuestro Dios pesa y mide todas las cosas. Por eso, si nosotros estamos en Cristo, estamos en Él. Y si estamos en Él, somos victoriosos, somos triunfantes, pero también tenemos la salvación de la vida eterna garantizada. Mire lo que dice Apocalipsis 1, 17 y 18. De hecho, yo quiero recordarle que el cristianismo, todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, es la única fe que le garantiza a usted que desde ese momento, desde el día que usted pone su confianza en el Cristo resucitado, lo acepta como Señor y Salvador de su vida, a partir de ese momento usted es salvo. Yo creo que no muchos lo creyeron. A partir de ese momento usted es salvo, dice la palabra de Dios. Romanos 10 lo dice bien claro, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que si creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. No vamos a hacer, no si haces esto, no si haces aquello, no. Todo lo que Dios nos pide es que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y termino con estas dos escrituras acerca de cómo la cruz nos otorga salvación y vida eterna. Apocalipsis es 1, 17, 18. Estoy tratando de correr. Apocalipsis 1, 17 y 18. Calmado, pastor, tranquilo. Porque cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí. Quiero que vea algo bien interesante. No solamente es verlo, sino también es tocarlo. Y a través de ese toque hay salvación, hay sanidad. Y Jesús continuó diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ¿para qué te agüitas? ¿Para qué te achicopalas? ¿Para qué te preocupas? Yo tengo el poder de las mismas tinieblas. Por eso cuando a Cristo lo miraban y decía: ¿y quién tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién es este que dice que tiene el poder? Ay, no solamente
hace eso, sino que para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados. Le dice al paralítico: levántate en el nombre de Jesús, toma tu lecho y vete, vamos, vete, eres libre. Aleluya. Porque sabe que hay más. La gente actualmente sufre, padece, experimenta más parálisis emocionales y espirituales, que los tienen más enfermos que un enfermo físicamente. Si los muchachos pueden comenzar a venir, por eso y para eso, la cruz es poder de Dios. Y en Juan capítulo 3 versículo 16, versículo recitado, leído y conocido: porque de tal manera, porque tanto fue el amor de Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, para que todo aquel que ponga toda su vida en sus manos, toda su fe, toda su confianza en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A partir de cuándo se activa la salvación y la vida eterna? Desde el momento en que usted deposita toda su fe, toda su confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo. Y de todas las bendiciones, de todos los beneficios de la cruz, sin lugar a dudas, esta es la más hermosa, esta es la más maravillosa. Porque al final de cuentas, en este mundo padeceremos. En este mundo vamos a experimentar enfermedades. Aquí en esta tierra también de cuando en cuando vamos a padecer de diferentes formas. Pero yo quiero decirle que hay una esperanza gloriosa, maravillosa, que un día nadie la podrá arrebatar de nuestras manos, y es la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mientras camino aquí en la tierra, mientras vivo, soy beneficiario de todas estas bendiciones. Todo esto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario se aplica a mi vida. Pero por sobre todo, hoy quiero dejarte, tú que estás aquí de pronto por primera vez, o aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que reflexionemos en esta última parte, en el beneficio de la cruz como salvación, como vida eterna. Todos vamos a morir. Alguien dice por ahí que lo más seguro en esta vida es la muerte. Lo más seguro. Yo no sé si amaneceré mañana, yo no sé si mañana la situación económica se viene para abajo. Yo no sé absolutamente muchas cosas, si vendrán o llegarán. Pero lo que yo sí sé y estoy seguro, que la muerte va a llegar. No sé cuándo. Para algunos ya se asoma. Ay, Señor, y dicen: no, pastor, no, todavía no. Bueno, para otros todavía viene un poquito lejos. Pero la realidad es que va a llegar, va a venir. Y la pregunta es: ¿dónde pasarás la eternidad? Porque si todos queremos los beneficios actuales aquí en la tierra, pero ¿qué tal el beneficio del perdón de tus pecados, de la salvación y de la vida eterna? ¿Habrá un beneficio más hermoso, más maravilloso que ese? Entonces, si tú estás aquí en este día o nos estás viendo a través de las redes sociales y nunca has aceptado, nunca has reconocido
este beneficio de la cruz, esta razón por la cual Jesucristo vino y murió de esa terrible muerte para perdonarte, para redimirte de todo pecado. Hoy quiero decirte que este es el día de tu salvación. Este es el día de tu perdón. Y mientras piensas en eso, meditas en esto, quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Y yo no sé cómo puedas estar delante de Dios. No sé tu relación con Él, no sé tu situación, pero si no estás seguro, segura de tu salvación, como dice la palabra, este es el día de salvación para ti. Puede ser que no habrá otro, porque la muerte la vida nadie la tiene asegurada. La muerte puede llegar en cualquier momento, pero cuando llegue, el día que llegue, ya en aquel en quien pones tu fe y tu confianza, tiene el poder de las llaves de la muerte y del Hades, para que cuando llegues y toques a la puerta del cielo y toques, puedas tener la confianza, la garantía de que llegarás y entrarás a tu destino, a tu lugar celestial. Entrarás en gloria, disfrutarás de una vida plena, de una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, antes de terminar y de hacer cualquier cosa, si hasta aquí tú no has aceptado, no has reconocido a Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida, ahí con ganas, con pasión, con deseo, levanta tu mano. Ahí, levanta tu mano bien en alto. Si nunca antes has hecho una decisión por Cristo Jesús, nunca antes le has entregado tu vida a Él como Señor y Salvador. Habrá alguien que dice: pastor, yo no estoy seguro de lo que usted está diciendo. Hoy quiero entregar mi vida, hoy quiero aceptarle como Señor, como Salvador. Habrá alguien. No quiero terminar o hacer lo siguiente sin antes darte una oportunidad. Si llegaste aquí y no tienes a Cristo, no te vayas sin Él. Es la mejor bendición, el mayor beneficio con el cual tú puedes salir en este día, con el perdón de tus pecados. Habrá alguien que no le conoce, que no le ha recibido antes como Señor o Salvador. Ya todos están seguros. Sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Le has reconocido a Cristo, a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces yo quiero que le des un aplauso a Él, porque es por Él y a través de Él, es Él y a través de Él que tú hoy puedes ser salvo. Pero quizá estés aquí y como has escuchado de testimonio